parte más introductoria respecto a la biotecnología, a la importancia y a la aplicación de la biotecnología en lo que son principalmente la ingeniería forestal, pero también la producción vegetal aplicada ampliamente a lo que es a la agronomía. Y por otro lado, después, Marcela lo que va a hacer es una charla un poco más focalizada en lo que es la micropropagación y la propagación in vitro, y presentando parte del trabajo que se está realizando en uno de los laboratorios de nuestra facultad, que es el CEPROVE, el Centro Experimental de Propagación Vegetativa. Así que si quieren vamos arrancando y le damos lugar a Fabián, que arranque a compartir pantalla y que nos comparta lo que preparó. Perfecto, Marcelo. Marcelo, habilitame primero, porfa, que no puedo compartir pantalla. Sí. Ahí estamos, me parece. Perfecto, dame un segundo. Preparo y estamos. Perfecto, bueno, les cuento en principio por lo que habíamos hablado con Marcelo, la idea de esta charla es hacer una introducción a la biotecnología y un poco de aplicación dentro de lo que es forestal. Lo que vamos a ver en resumidas cuentas en la charlita esta, que van a ser 20 minutos, media hora, es primero voy a hacer una breve presentación solamente para que sepan quién les está hablando. Después vamos a ver dentro de biotecnología qué es la definición de biotecnología, qué es la biotecnología tradicional y qué es la biotecnología moderna, la importancia que tiene la biotecnología y sus aplicaciones dentro del sector, y después vamos a entrar directamente en biotecnología y recursos forestales para ver cultivo in vitro, cuáles son las bases científicas sobre las que se apoya y cuáles son las aplicaciones, ingeniería genética, cuáles son los antecedentes, técnicas y aplicaciones, y marcadores moleculares, algo de técnicas y algo de aplicaciones. Y con eso en principio vamos a estar terminando esta primera parte. Me presento muy brevemente. Yo soy técnico en acuicultura de la Universidad del Comahue. Luego de eso estudié la licenciatura en biotecnología de la Universidad de San Martín y completa mi formación académica una maestría en agronegocios en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Todo lo que es mi carrera laboral yo lo hice dentro del sector salud. Si bien mi formación académica está más orientada al agro y está más orientada a la parte productiva, toda mi carrera profesional, incluso actualmente, está bien orientada a la parte de salud. Actualmente yo soy gerente comercial de un laboratorio, que es uno de los laboratorios que está habilitado en Argentina para comercialización de productos de coronavirus, con lo cual estoy bien enfocado al sector de la salud. En principio, dentro de la definición de biotecnología, a mí me gusta decir siempre que la biotecnología es un mix entre tecnología y biología, como lo dice su nombre, ¿sí? Esta es una definición que a mí me gusta, que es toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y o organismos vivos para la obtención ya sea de productos o de servicios. En biotecnología siempre tengo que mezclar algo de alguna característica biológica con algo de aplicación tecnológica para. Dentro de biotecnología puedo separar en dos grandes oleadas tecnológicas. Una biotecnología tradicional, en la cual se empleaban microorganismos para la obtención de algún producto o servicio que podía ser de utilidad para el hombre. Por ejemplo, la fermentación, ya sea la fermentación necesaria para producir dióxido de carbono para que leve una masa,
o la fermentación necesaria para hacer una producción alcohólica, para producir ya sea vinos, cervezas y demás. De la misma manera, se utilizan microorganismos para la producción de vacunas, para la producción de antibióticos y demás. Todo eso está englobado dentro de la biotecnología tradicional. Dentro de la biotecnología moderna se utiliza el mismo concepto de lo anterior, a lo cual se le suman algunas tecnologías como marcadores moleculares o ingeniería genética. Importancia de biotecnología en el sector forestal. Y acá vuelvo a agregar que yo vengo de la parte de salud y mi fortaleza está más de la parte de salud para que sepan entender mis limitaciones técnicas en la materia, pero sin perjuicio de ello me parece que la importancia de la biotecnología en un sector, siendo biotecnólogo, no me es fácil dilucidarlo o entenderlo. En principio, el sector forestal, la gran limitación que tiene son los tiempos de desarrollo de obtención de un organismo adulto. Sin ir más lejos, cuando yo comparaba, cuando preparaba esta charla, los tiempos que tiene de desarrollo una especie leñosa y los tiempos que tiene de desarrollo los ratones con los que yo trabajaba en un modelo de diabetes, ¿sí? Yo en un año podía tener 4, 5, 6 camadas de ratones, mientras que si yo en una especie leñosa tengo que esperar a que sea adulto y se reproduzca, o a que sea adulto y ver la expresión o no de alguna característica fenotípica, la realidad es que se hace muy difícil porque las especies demoran mucho en crecer. Con lo cual entra a tomar importancia algunas características como los marcadores moleculares, que es un poco la idea de lo que se queden en esta charla. Dentro de la parte técnica, la idea es que veamos tres grandes grupos, que son los tres grandes grupos de técnicas que pueden aplicarse dentro de recursos forestales. Por un lado, lo que es cultivos in vitro. Los cultivos in vitro, si bien entiendo que después van a ahondar un poco más en esto, lo que permite es hacer multiplicación vegetativa, obtención de una gran cantidad de semillas y de clones de características genéticas similares, o permitir hacer selección. Después vamos a ver también la ingeniería genética. La ingeniería genética permite el agregado o, por el otro lado, la quita de determinadas secuencias genéticas con intenciones de obtener alguna modificación fenotípica. Y por último, marcadores moleculares. Los marcadores moleculares sirven principalmente para realizar diferentes tipos de caracterizaciones, ¿sí? Caracterizaciones fenotípicas, poder asociarlas con alguna característica genotípica. Cultivo in vitro. Los objetivos del cultivo in vitro, en principio, son producir material genéticamente uniforme a gran escala e idealmente libre de enfermedades. Esto se puede utilizar tanto para estudiar como para predecir características fenotípicas. Es decir, yo puedo obtener una gran cantidad de masa y luego de eso, masa de semillas, y luego de eso ir a campo a realizar el sembrado. O lo mismo para hacer la evaluación genética. Ventajas: hay bajo riesgo de proliferación de patógenos y por el otro lado hay una alta productividad en espacios completamente reducidos, lo cual en forestal es otro beneficio. Cuando yo necesito para la producción unos espacios muy grandes, en el caso de cultivo in vitro yo necesito espacios muy reducidos. Las desventajas que tiene es, como siempre, sí, las desventajas es que uno no puede asegurar una característica fenotípica hasta tanto el organismo crezca al estado adulto. Uno puede predecir, puede tener indicios de una determinada característica, pero no la puede confirmar hasta tanto esa característica se exprese, dependiendo qué características, si se va a expresar en el estadio adulto o se va a expresar antes. En principio, el cultivo in vitro se basa muy a grandes rasgos en dos características. La teoría celular, por un lado, que habla de que las células son totipotenciales, es decir, que en el núcleo de cada una de las células vos tenés información genética para producir el organismo entero, con lo cual las células individuales en un organismo tienen capacidad de vida independiente.
pueden regenerar un organismo en sí, y por el otro lado, los principios de regulación hormonal. Es decir, yo cambiando la concentración de diferentes hormonas, puedo regular el crecimiento hormonal in vitro. El crecimiento vegetal in vitro. Aplicaciones del cultivo celular. Por un lado, yo puedo hacer almacenamiento y criopreservación. Esto no tiene, en general, no tiene gran aplicación dentro de lo que son especies forestales, pero es una de las utilidades que tiene el cultivo celular. Por el otro lado, la regeneración de plantas, lo que permite la rápida reproducción de árboles en peligro de extinción, por ejemplo. Si yo necesito multiplicar una cantidad importante para poder sembrar a campo, lo que me permite esto es obtener volumen y a su vez, aplicando alguna de las otras técnicas, puedo darle también variabilidad genética. El celular en suspensión, lo que me permite es hacer producción en bioreactores de embriones somáticos, es decir, hacer multiplicación celular a bajo costo. Pasamos a la segunda técnica que habíamos mencionado al principio, que es la ingeniería genética o la obtención de organismos genéticamente modificados. Como antecedentes, dentro del área forestal, normalmente la mejora genética se realiza a través de hibridación tradicional. La hibridación tradicional, la gran contra que tiene es que justamente por lo mismo que hablábamos antes, es un proceso muy lento. Y no siempre el beneficio que se busca es el beneficio que se obtiene. Con lo cual yo por ahí pierdo años hasta que la F2 o F3 de una determinada cruza llega a estadio adulto y me termino dando cuenta que la característica que yo buscaba seleccionar la encuentro o no la encuentro. Por el otro lado, la hibridación tradicional está restringida exclusivamente a organismos que se cruzan entre sí. Con lo cual, si yo lo que quiero es colocar un determinado gen que no está presente en una especie que esté emparentada con la que yo tengo, con la que yo quiero mejorar, no puedo lograr esa inserción. Es decir, perdón que tome un mate. No puedo lograr esa inserción por medio de la hibridación tradicional. Necesito sí o sí recurrir a la ingeniería genética. Cuando hablamos de ingeniería genética, hablamos de partes de un gen que yo voy a insertar en el genoma de mi especie target, mi semilla target. Cuando hablamos de parte de un gen, tenemos por un lado acá todo el área que luego es transcrita y traducida a proteínas, y tenemos todo acá el área de promotores. El área de promotores es aquella que decide o define dentro de la expresión proteica cuándo y dónde va a ser expresado este gen. Es decir, el promotor es el que decide si este gen se va a expresar en un estadio o en otro del desarrollo de la planta, y si se va a expresar en raíces, si se va a expresar en flores, si se va a expresar en tronco o si se va a expresar en hojas. En cuanto a ingeniería genética, ¿sí? Como decíamos antes, consiste en la transferencia selectiva de un gen o de unos genes deseables. No siempre sabemos si el resultado es el que nosotros deseamos, lo tenemos que probar siempre, y en general los cambios que se han hecho, las modificaciones que se han hecho son tolerancia a herbicidas, resistencia a insectos, sobre todo en la parte de cultivo, modificación de la concentración de lignina, lo cual permite una extracción de celulosa más fácil, modificación de ciclos de floración, muchas veces la modificación de los ciclos sexuales, lo que permite, muchas veces la modificación de los ciclos reproductivos, lo que permite es que redireccione el organismo la energía a crecimiento y no se pierda la energía en producción de flores que no es productiva. Y por el otro lado, otro beneficio que da la modificación de ciclos de floración es un beneficio ecológico. Yo muchas veces,
cuando logro que un organismo genéticamente modificado no se pueda reproducir, permito limitar su supervivencia a campo, idealmente. Tolerancia helada, salinidad, síntesis de productos de interés industrial, pueden ser de interés farmacológico, por ejemplo. Dentro de ingeniería genética, 3 de las técnicas más utilizadas es, por un lado, biobalística, si bien la foto no es de las balas que se utilizan en este caso, sino son balas microscópicas que lo que hacen es golpear a las células. Lo que se utiliza son perlitas de oro o de tungsteno que están recubiertas de las múltiples secuencias de ADN del gen que yo quiero justamente insertar. Otra de las alternativas que permite la adquisición de material genético es la electroporación. Lo que se hace una electroporación, un electroshock de las células, lo que tiene como resultado la incorporación de ADN que está libre en el medio. Y por último, Agrobacterium tumefaciens es una bacteria que lo que tiene es un ADN circular extracromosómico que por su función natural, esta bacteria al contagiar hace que las raíces de la célula a la cual infecta, las raíces de la planta a la cual infecta, incorporen este ADN circular extracromosómico. Y esa es la tercera de las técnicas que se utilizan en ingeniería genética. Por último, el último grupo de técnicas que vamos a ver es la parte de marcadores moleculares. Un marcador molecular es un fragmento de ADN que idealmente se asocia a una característica fenotípica. Los usos que tienen los marcadores moleculares es principalmente la identificación genética de características fenotípicas, justamente como decíamos antes, y por el otro lado nos permiten hacer predicción de resultados a campo. Es decir, yo puedo agarrar organismos adultos de características fenotípicas que a mí me interesa, ya sea tasa de crecimiento, morfología del tronco, resistencia a patógenos, calidad de la madera y demás, ¿sí? Y los caracterizo los organismos adultos. Entonces, luego de eso, voy a mi cultivo in vitro y veo cuál de los clones que yo tengo en cultivo in vitro tienen las características genéticas de los adultos que tienen la expresión fenotípica que a mí me interesa. Una de las aplicaciones de los marcadores moleculares son las técnicas del fingerprinting. Una de ellas es el RAPD, que es el polimorfismo de ADN amplificado al azar, y lo que me permite es justamente lo que decíamos antes, es separar clones de características fenotípicas diferentes. Si yo acá, en el caso este, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 clones diferentes. Si dentro de los 5 clones, el clon 2 y el clon 6 tienen características que a mí me interesan, ¿sí? Entonces, yo puedo identificarlas en una placa y reproducir justamente los clones que a mí me interesan. Y descarto los clones que no tienen las características genéticas del fenotipo que a mí me interesa. Por último, terminando con la parte de caracterización de clones, lo que me permite es hacer justamente detección precoz de características fenotípicas, selección de clones, estudios filogenéticos para analizar evolución genética, entre otras, y conservación de especies amenazadas. En principio, ya para cerrar la charla, lo que estuvimos viendo es, por un lado, cultivo in vitro, que es multiplicación vegetativa principalmente, ingeniería genética, toda la parte de modificaciones fenotípicas, y por el último, vimos marcadores moleculares, que es toda la parte de caracterización genotípica de expresión fenotípica. Con esto, en principio, termina mi parte de la charla. Desde un punto de vista muy personal, para mí la biotecnología es un paquete de herramientas, y ese paquete de herramientas tiene una aplicación que depende de cómo las herramientas se usen, ¿sí?
La biotecnología, de alguna manera, es la ciencia en donde lo imposible se hace posible. ¿Para qué la querés usar? Depende del uso que vos le des. Pero bueno, les dejo ahí como cierre una frase de Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz, que justamente para mí resume un poco esto. Y con esto, en principio, termina mi parte. Cualquier duda, consulta, estoy abierto a. Perfecto, Fabián, muchas gracias. Muchas Si hay gracias. alguna pregunta para hacer, pueden aprovechar este momento eh, sobre alguna de las cuestiones que, que comentó Fabián, o si quieren sobre alguna otra cuestión que tengan para preguntar, pueden activar sus micrófonos. Bueno, parece que quedó todo muy claro. Si se termina este encuentro, entramos con el mismo link. Este es el primer encuentro de la cuenta, entonces es ilimitado, por suerte. Ah, Pero bueno. cualquier cosa, si se llegara a cortar, sí nos volvemos a conectar con el mismo link. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Vamos a dar lugar entonces ahora a Marcela Rusiti. Marcela es docente de nuestra facultad de la materia de fisiología vegetal y trabaja en el laboratorio INFIDE y nos va a compartir un poco sobre las cuestiones relacionadas con la micropropagación y haciendo presentación un poco del laboratorio CEPROVE. Bueno, gracias Marcelo, hola a todos. Acá estoy tratando de compartir la pantalla, así todos la ven. Bueno, sí, como dijo Marcelo, yo soy docente del curso de Fisiología Vegetal. Algunos me han tenido ya como docente, otros son alumnos actualmente. Y el CEPROVE es el Centro Experimental de Propagación Vegetativa y que funciona en la Escuela de Bosques, en el tercer piso, y que no muchos la conocen. En el CEPROVE se desarrollan algunas de estas técnicas que estuvo mencionando recién Fabián. Principalmente lo que hacemos ahí es cultivo in vitro de tejidos vegetales, ¿sí? Dentro de todas las técnicas que él mencionó, en este laboratorio tenemos todo el equipamiento y tenemos también el instrumental como para desarrollar el cultivo de tejidos vegetales. Bien, no sé si están pudiendo ver bien la presentación. Bien. Bueno, yo les voy a contar un poquito más en detalle algunas de estas cuestiones que ya Fabián les mencionó. El cultivo in vitro de tejidos vegetales forma parte de este grupo de técnicas que constituye la biotecnología, ¿sí? Es una pata más de la biotecnología. Y a su vez, la micropropagación o propagación clonal de plantas constituye la aplicación más importante dentro del grupo de técnicas del cultivo in vitro. A tal punto que es una aplicación comercial reconocida en todos lados. Bien, como para definir un poquito más qué es el cultivo in vitro de tejidos vegetales, ahí ustedes pueden ver imágenes de plantas creciendo en un recipiente, que puede ser un frasco, un tubo de ensayo, una placa de Petri.
condiciones bastante particulares y en un medio de cultivo. Entonces, si tenemos que definir el cultivo in vitro, podemos decir que es un conjunto de técnicas que permiten el cultivo en condiciones asépticas de órganos, tejidos, células y protoplastos, empleando medios nutritivos artificiales. De esta definición es clave la palabra condiciones asépticas. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de este recipiente donde está creciendo la planta no hay ningún tipo de microorganismo, ¿sí? Son condiciones de esterilidad, por lo cual ahí no crecen bacterias y no crecen tampoco hongos, que serían un gran problema para el desarrollo de nuestro cultivo vegetal. Bien, hay tres conceptos que son muy importantes para tener en cuenta cuando vamos a desarrollar un cultivo in vitro de tejidos vegetales. El primero es el que ya se mencionó recién, que es el de totipotencialidad celular. También es importante lo que definimos como desdiferenciación y rediferenciación y el balance de reguladores de crecimiento o hormonas. ¿A qué se refiere esto de totipotencialidad celular? Esto se refiere a que todas las células vegetales tienen toda la información y la capacidad para regenerar un individuo completo, ¿sí? Yo a partir de una célula vegetal puedo regenerar todo el individuo, que tiene las mismas características que esa planta que donó la célula original. Para que esto ocurra se tiene que dar este proceso de desdiferenciación y rediferenciación, que se refiere a que nosotros primero vamos a intentar que las células pasen a una condición tipo meristemática, es decir, que pierdan su función original y que luego rediferencien con otra función, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo partir mi cultivo in vitro de una célula del mesófilo de la hoja, lograr que se desdiferencie a una condición meristemática y luego rediferenciarla, por ejemplo, en un embrión somático. Ahora, todo esto yo lo puedo lograr por las condiciones tan particulares del cultivo in vitro y concretamente por el balance de hormonas o reguladores de crecimiento que yo le pongo al medio de cultivo. Si bien esto surgió, bueno, hace ya bastante tiempo en laboratorios con fines de investigación, ahora ya se convirtió en toda una industria y en muchos países del mundo existen lugares que se llaman biofábricas donde se producen millones de unidades por año de plantas con características mejoradas aplicando este tipo de tecnología. Ahora bien, ya sea que nosotros hablemos de estas biofábricas o de un laboratorio de investigación, como puede ser el CEPROVE, un laboratorio chico, siempre es conveniente que el laboratorio tenga una organización en particular para poder tener éxito en el desarrollo de estas técnicas. Como es muy importante el concepto de asepsia, toda la organización del laboratorio tiende a facilitar la asepsia de nuestro trabajo. Esto quiere decir que vamos a tener áreas relativamente separadas, donde, por ejemplo, en un área vamos a preparar los medios de cultivo, para lo cual voy a necesitar balanza de precisión, medidor de pH, heladera, freezer, destilador y bidestilador de agua, microondas, ¿sí? Como si fuese la cocina de nuestro laboratorio. Después voy a tener otra área separada donde va a ir todo el material sucio, ¿sí? En ese lugar que tiene que estar separado del resto, lo que vamos a hacer es todo lo que se refiere al lavado y esterilización. Para esto es importante que el laboratorio cuente con equipamiento, como por ejemplo un autoclave, ¿sí? Después hay otra área importante que es donde se va a producir la siembra del material, que se suele llamar área de transferencia, que en este lugar lo que hacemos es sembrar
nuestro material vegetal dentro de ese frasco o tubo de ensayo que contiene el medio de cultivo y lograr cerrarlo que quede en condiciones de esterilidad. Esto es sumamente importante porque si no logramos superar esa etapa no podemos seguir avanzando en el cultivo. En este lugar de siembra o de transferencia es importante tener un equipo de flujo laminar. Que ahora después en otra diapositiva vamos a ver una imagen de uno por si no lo conocen. Bueno, después hay otra área de incubación o crecimiento a donde va a ir nuestro material recién sembrado y va a permanecer desde meses hasta quizás un par de años. Y en este lugar vamos a tener que darle todas las condiciones ambientales necesarias. Es decir, vamos a tener que controlar la temperatura, la iluminación, no solo la irradiancia, sino también la cantidad de horas de luz o fotoperíodo, la humedad relativa, etc. Después vamos a tener un área de observación que cuenta con microscopio y lupa y me va a permitir hacer el seguimiento de todo el proceso. Y finalmente el invernáculo, porque todas las plantas que nosotros producimos in vitro tienen como fin último ir al campo. Entonces tenemos que hacer un pasaje de esa situación in vitro al invernáculo y al campo. Bien, acá vemos algunos de los equipos que se utilizan, como por ejemplo el autoclave, donde yo voy a poder esterilizar todo el material que vaya a usar en el momento de sembrar. Vemos también un aparato de flujo laminar, que este aparato lo que me permite es contar con un área de aire estéril en el cual yo voy a trabajar. Ahí voy a hacer la siembra del material para lograr estas condiciones de asepsia. Y acá lo que vemos son las cámaras de crecimiento o de incubación, donde va a ir mi material recién sembrado. Lo que se puede apreciar es, como mencionaba Fabián anteriormente, es cómo se puede aprovechar el espacio. Acá tenemos una gran cantidad de material vegetal que está creciendo en estas cámaras, iluminados con tubos fluorescentes o con lámparas LED, y en general estas cámaras tienen varios estantes, lo que me permite optimizar bastante el espacio, ¿sí? Bien. Ahora, si yo quiero realizar un cultivo de tejidos, voy a tener que pensar, según mi objetivo, cuál es el explante que yo voy a utilizar, y el explante lo definimos como el pedacito de material vegetal que yo voy a tomar de la planta madre y que voy a utilizar para iniciar mi cultivo de tejidos. Voy a tener que optimizar el medio de cultivo, de acuerdo a mi objetivo. Voy a tener que lograr esas condiciones asépticas, y en función de estas tres cosas, el explante, el medio de cultivo y las condiciones asépticas, voy a obtener una respuesta. Las respuestas que podemos obtener acá son varias. Por un lado podemos obtener lo que se llama organogénesis, que es la formación de órganos. Y si estoy formando raíces, se llama rizogénesis, y si logra la formación de tallos, se llama caulogénesis. Puedo también lograr sobre ese explante inicial la formación de embriones somáticos. ¿Qué son los embriones somáticos? Después lo vamos a ver bien, pero son embriones que surgen de las células del cuerpo de la planta. Es decir, no hay unión de gametos, entonces estos embriones que yo obtengo son exactamente iguales a ese explante original, y a su vez son iguales a la planta dadora o donadora de ese explante, ¿sí? Bien, otra respuesta muy común que puedo obtener en el cultivo in vitro es la formación de callo. El callo es una masa desdiferenciada de células que no tiene ninguna forma y no tiene ninguna función, y que muchas veces son necesarias para después la formación de órganos por medio de una organogénesis indirecta,
o de embriones en el caso de una embriogénesis indirecta. Es decir, decimos que la organogénesis es directa cuando no pasamos por el estadio de callo, y decimos que la embriogénesis es directa cuando no pasamos por el estadio de callo. Si previamente tenemos que hacer un callo para después obtener órganos o embriones, esto sería indirecto. Bueno, y después hay otras respuestas que también podemos obtener, que son las menos deseadas, que el tejido se necrose y se muera, o simplemente que haya un crecimiento, pero no tenga diferenciación de órganos nuevos, ¿sí? Entonces, para lograr este tipo de respuesta, según el objetivo que yo quiera, es importante el medio de cultivo y el explante que yo voy a elegir. En cuanto a los medios de cultivo, acá vemos imágenes de medios líquidos y medios semisólidos, que son los que más se utilizan. El medio líquido se utiliza mucho en las biofábricas porque es más económico, y el medio semisólido, a diferencia del medio líquido, tiene algún agente gelificante que le da esa consistencia tipo gelatina. Pero el resto de los componentes del medio son más o menos los mismos. En el caso de los medios líquidos, siempre lo que hay que buscar es una alternativa para que el explante no quede sumergido en el medio líquido y que le falte oxígeno, ¿sí? Entonces, puede ser estos sistemas que se llaman puentes de papel, en que vamos a sacar el tubo de ensayo, o los sistemas de inmersión temporal, o RITA, que los vemos también en esta diapositiva, donde el medio no está permanentemente en contacto con el explante, sino que lo moja por algunos minutos, y eso permite la oxigenación de los explantes. Vemos acá un ejemplo en caña de azúcar, y vemos también acá un ejemplo en ananá, donde se puede ver el recipiente con el medio de cultivo atrás y el recipiente con los explantes adelante, ¿sí? Lo que también es para destacar de esta imagen es la cantidad de explantes que yo tengo en un recipiente relativamente pequeño, ¿sí? Bien, estos medios de cultivo que yo los voy a preparar como si fuese una receta de cocina en función de cuál sea mi objetivo, tienen que tener en principio agua destilada o bidestilada, en lo posible, es decir, agua de lo más pura que tengamos a mano. Va a tener que tener una fuente de carbono, porque ese explante que nosotros lo cortamos de la planta madre y lo ponemos a crecer en estas condiciones tan particulares, no va a hacer fotosíntesis. La irradiancia que tenemos en las cámaras es muy baja, no es una irradiancia que la planta, que le permita a la planta hacer fotosíntesis, así que lo que hacemos es agregarle una fuente de carbono en forma exógena, ¿sí? Lo que más se utiliza es sacarosa, azúcar de cocina, y en algunos casos también se puede utilizar glucosa. Después va a tener que tener también todos los macro y micronutrientes que son esenciales para el crecimiento de las plantas. Los mismos macro y micronutrientes que la planta necesita si está creciendo en tierra o en un sistema hidropónico. Acá son los mismos, se los vamos a agregar en general en forma de sales. También le vamos a poner al medio vitaminas, de todas las que necesita la planta, y hormonas o reguladores de crecimiento, que van a ser los que en definitiva me van a definir cuál es la respuesta que yo tengo en este cultivo in vitro. Las hormonas y reguladores de crecimiento que más se utilizan en el cultivo in vitro son las auxinas y las citocininas. El balance de estas dos va a ser crítico para la respuesta que yo obtenga después en el desplante. Se pueden utilizar otras como gibrelinas o ácido oxísico, pero son para casos muy puntuales. Las más importantes entonces, auxinas y citocininas. Y el balance de estas dos son las que me van a determinar la respuesta. De esta manera, si nosotros tenemos en el medio de cultivo cantidades similares de auxina y citocinina, la respuesta que yo voy a obtener es la formación de un callo.
Si en cambio yo le pongo más concentración de auxina que de citocinina, se me van a formar raíces. Y si al revés yo le pongo más concentración de citocinina que de auxina, se me van a formar brotes. Entonces, en función del objetivo que yo tenga, cuando preparo el medio de cultivo, le voy a poner este balance de reguladores que a mí me convenga. Perdón, una pregunta. En el caso A era de la misma cantidad de los dos. Sí, para que se forme tallo tenés que tener cantidades similares, es decir, que el balance sea 1 a 1 entre auxinas y citocininas. ¿Sí? Muchas Si, gracias. si tiene más auxinas, raíces, y si tiene más citocininas, brotes. Y eso Gracias. lo vemos también acá, en esta imagen, donde tenemos acá arriba concentración de ácido indolacético. ¿Sí? Acá va aumentando la concentración de auxina. Y en el eje de las ordenadas va aumentando la concentración de citocinina. Entonces, lo que vemos es que en este sector, donde las concentraciones de auxinas y citocininas son más o menos iguales, se me forma tallo. En este sector, donde las concentraciones de citocininas son altas y las de auxinas son bajas, se forman brotes. Y en el sector donde tengo gran concentración de auxinas y pocas citocininas, se me forman raíces. ¿Sí? Bien, acá vemos cómo se ven estos callos, que yo les decía son masas desdiferenciadas de células, no tienen ninguna función, no tienen ningún ordenamiento, pueden ser de diversos colores, pueden ser verdes, pueden ser más marrones, más blancos, pueden tener distinta consistencia, pueden ser duros o pueden ser friables, que yo los toco y se desarman, ¿sí? Eso va a depender de varias cuestiones. Después vemos brotes y vemos también raíz. Todo esto entonces lo formo según el balance de reguladores que yo le pongo el medio de cultivo. Bien, otra parte importante que yo les había comentado, que me define la respuesta que yo voy a obtener in vitro, es el esplante. El esplante o esplanto, lo pueden encontrar también en la bibliografía, es el pedacito de tejido que yo tomo de la planta madre para iniciar mi cultivo in vitro. Como dijimos que las células vegetales son totipotentes, es decir, que cualquier célula tiene la capacidad de regenerar una planta, en principio cualquier esplanto me podría permitir regenerar plantas, ¿sí? Desde meristemas, embriones, pedacitos de hoja, pedazos de tallo, raíces, hasta granos de polen u óvulos, por ejemplo, ¿sí? Esto yo también los voy a elegir en función de cuál sea mi objetivo principal. En este esquema lo que vemos es todas las variantes, los distintos tipos de cultivos que yo puedo hacer en función de cuál sea el esplante que yo utilice. Por ejemplo, si parto del meristema apical, el meristema ya tiene yemas preformadas que solamente tienen que crecer, tengo que lograr enraizarlas y tendría una planta completa. Puedo tomar, por ejemplo, un pedacito de tallo que contenga una yema, hacer que esa yema crezca, enraizarla y tenga una planta. O puedo tomar un pedacito de tallo que no tenga yema, o un pedacito de hoja, por ejemplo, y lograr la formación de yemas o de brotes en ese pedazo de tejido vegetal, esos brotes enraizarlos y obtener plantas. O puedo también, a partir de un pedazo de hoja, obtener callos, y que esos callos me den órganos o me den embriones, y que esos embriones germinen y me den plantas, ¿sí? O de ese callo obtener suspensiones celulares o embriones somáticos, que después puedo hacer semilla sintética. Es decir, hay un montón de vías posibles de regenerar las plantas en función de cuál sea el esplante que yo utilice, ¿sí? O sea, cuando yo me planteo un objetivo de trabajo, voy a buscar el esplante que mejor responda a mi objetivo
y el medio de cultivo que me permita lograrlo. Bien, sea cual sea el desplante que yo elija, voy a tener dos posibles vías de regeneración. La organogénesis, como les decía hoy, que es la formación de órganos, y la embriogénesis, que es la formación de embriones. La diferencia sustancial entre estas dos vías radica en que la organogénesis es de origen pluricelular. Esto quiere decir que un grupo de células, ya sea del desplante o de un tallo, se van a organizar para formarme un determinado órgano. ¿Sí? Por ejemplo, una yema, un brote. En cambio, la embriogénesis es de origen unicelular. Esto quiere decir que una célula de ese explante o de ese tallo se va a desdiferenciar y regenerar en un embrión. Que se acuerdan que yo les decía que esos embriones son somáticos, no hay intercambio de gametas, o sea, son iguales a la planta madre. Entonces puedo obtener, a partir de cada una de esas células del desplante original, embriones que son exactamente iguales a la planta madre. De esta técnica de embriogénesis se dice que es una de las que tiene mayor tasa de multiplicación, porque imagínense cualquier desplante con el cual yo pueda iniciar mi cultivo de tejidos, que puede ser un pedacito de tallo de 1 centímetro de largo, por ejemplo. Bueno, en potencia, cualquier célula de ese explante se puede desdiferenciar, rediferenciar en un embrión, ese embrión madura, germina y me da una planta. ¿Sí? Por eso estamos hablando de una tasa de multiplicación muy elevada. En general, en la mayoría de las biofábricas siempre se tiende a esta vía de regeneración porque es económicamente más viable que la organogénesis. Bien, dentro de la organogénesis podemos diferenciar a su vez dos vías de regeneración, que es la formación de yemas axilares o la formación de yemas adventicias. Bueno, y en cuanto a los embriones, yo más o menos les conté la capacidad de multiplicación que tengo yo al partir de esta técnica. Los embriones no son tan fáciles de obtener, depende de la especie en estudio, y cuando yo obtengo los embriones, se puede ver a simple vista que esos callos embriogénicos son diferentes a los otros, son más friables, se separan, y cuando la embriogénesis está más avanzada, puedo distinguir esta estructura del embrión como con un eje apical radical muy característico. Ahora vamos a ver después imágenes para que vean de qué se trata. ¿Cómo se obtiene esta embriogénesis somática? Bueno, en general lo que yo tengo que hacer es primero una inducción de la embriogénesis a partir de masas proembriónicas que las voy a inducir con la aplicación de auxinas en el medio de cultivo. Pero no cualquier auxina, sino 2,4-D. En general, para inducir la embriogénesis somática, yo le voy a poner al medio de cultivo 2,4-D, que muchos lo conocen, es un regulador de crecimiento de tipo auxínico, que a altas concentraciones funciona incluso como herbicida. Acá vamos a trabajar con concentraciones bastante menores, pero es necesario para que me induzcan la formación de los embriones. Luego vamos a pasar a otra etapa que se llama de histodiferenciación, donde al medio de cultivo le voy a sacar las auxinas, el 2,4-D. Entonces voy a mantener el tejido creciendo en un medio sin auxina. Y acá lo que va a ocurrir es la diferenciación de los embriones en sus distintos estadios, de la misma forma que ocurre cuando se está formando una semilla. Va a pasar por distintos estadios, como el estadio globular, de corazón, torpedo, ¿sí? Que son estadios normales de desarrollo del embrión. Después voy a tener que tratar que ese embrión madure, y eso a veces se hace sometiéndolo a algún tipo de estrés, por ejemplo, agregándole ácido abscísico o sometiéndolo a un estrés por desicación.
y una vez que esos embriones maduran, germinan y ya tengo las plantas. Acá vemos imágenes de este callo embriogénico. Yo les decía que se ve diferente a un callo normal. Después vemos ya cuando empieza a desarmarse ese callo por esa característica de friabilidad que tiene. Y lo que vemos también son los distintos embriones en el estado globular, corazón, torpedo y cotiledonal, ¿sí? Esto igual, imagínense que son estructuras bastante chiquitas, acá vemos para que tengan una idea del tamaño. Los callos son muy particulares, los tocamos con la pinza y se desarman fácilmente, porque al ser estructuras que partieron de una célula, estos embriones no están muy agarrados al tallo, entonces apenas los tocamos, se separan fácilmente del tallo. Bien, la ventaja de poder obtener embriogénesis somática es que a partir de esta embriogénesis lo que podemos hacer es lo que se llama semilla artificial. Es decir, estos embriones que los podemos formar por estas técnicas, luego lo que hacemos es darles las condiciones necesarias para que parezcan ser una semilla. ¿Cómo se hace esto? Bueno, el embrión que nosotros obtenemos in vitro, ¿sí? Lo recubrimos por un endosperma, que puede ser el mismo medio de cultivo con el cual logramos la embriogénesis, y lo recubrimos por una cubierta protectora, va a tener la misma función que una semilla natural. Esto se hace en general de una manera bastante sencilla. Una vez que logramos obtener los embriones, ¿sí? No todas las especies tienen esta capacidad embriogénica. En algunas cuesta mucho obtenerlo, en otras, por más que uno intente, no lo consigue. Pero bueno, una vez que en esta especie logramos ajustar la formación de embriones, luego pasar a la semilla sintética no es tan complicado. Lo que hay que hacer es separar estos embriones del callo, sumergirlos en alginato de sodio, luego nitrato de calcio, de modo que se encapsulan, se lavan y ya tengo mi semilla sintética, ¿sí? En algunas especies es muy fácil, como yo les decía, lo podemos lograr fácilmente en zanahoria, en apio. En otras especies es bastante más complicado. Las forestales tienen más dificultad para este tipo de tecnología, pero por ejemplo nosotros en el CEPROVE, hace unos años atrás, conseguimos formar embriogénesis en Acacia caben, el espinillo, de una forma bastante sencilla y bueno, buscando otros resultados nos encontramos con embriones. Ahora, de ahí a hacer semillas sintéticas de Acacia caben, bueno, hay que ver si conviene, si a alguien le interesa y si el costo-beneficio es tal que nos permita realizarlo, ¿no? Pero bueno, en las especies forestales también se obtiene, aunque en general son procesos un poco más largos que para las de especies anuales. Lo que vemos acá es embriogénesis somática natural, que lo habrán visto un montón de veces en el calanchoe, que con estas plantas que ahora están un poco más de moda, donde en el borde de las hojas se forman embriones somáticos, ¿sí? Estos embriones somáticos, si ustedes tocan apenas el borde de la hoja, se desprenden fácilmente, caen en el sustrato y enseguida germinan. Habrán observado que si ustedes tienen una planta de calanchoe, al poquito tiempo tienen la maceta llena de plantulitas chiquitas, que son estos embriones que se forman naturalmente y que se desprenden con solo tocarlo, ¿sí? Este es un ejemplo entonces de embriogénesis somática natural. Bien, ahora, ya sea que utilicemos esta técnica de embriogénesis somática o de organogénesis, lo más interesante del cultivo in vitro son todas las aplicaciones que podemos obtener a partir de esto. La más conocida y más explotada, digamos, es la propagación masiva de plantas.
donde mi objetivo es producir muchas plantas en un lugar relativamente chico, en un tiempo menor, y a su vez todas estas plantas que yo tengo son todas plantas iguales entre sí e iguales a la planta madre que me donó el material. Es decir, estaríamos clonando. Esta es la aplicación comercial más conocida, pero no es la única aplicación del cultivo in vitro. Como también mencionó algo Fabián en la otra charla, también podemos obtener plantas libres de patógenos, que después les voy a contar un poquito cómo se hace. Podemos utilizar esto para la conservación de germoplasma, para la producción de metabolitos secundarios, el mejoramiento genético y también se utiliza en ingeniería genética. Yo les voy a contar con más detalle todo lo que es la propagación masiva de plantas y después vamos a hablar brevemente de cada una de estas aplicaciones. Entonces, cuando hablamos de micropropagación o propagación masiva, estamos hablando de la multiplicación de un gran número de plantas, todas exactamente iguales, e iguales a la planta que dona el material, en un periodo de tiempo relativamente corto. Tiene como ventaja también que esta producción es independiente de las condiciones ambientales. Suele haber un incremento en el rendimiento debido al rejuvenecimiento y saneamiento del material. Las plantas que yo obtengo son muy uniformes, son clones, y además es más fácil su comercialización, ¿sí? Dentro de algunas de las ventajas que tiene. Cuando vamos a hacer una micropropagación, ya sea de una zanahoria o de una araucaria, siempre pasamos por las mismas fases. Todo este proceso tiene determinadas fases que tenemos que ir cumpliendo, que lo que va a cambiar, si yo trabajo con una zanahoria o trabajo con una araucaria, es el tiempo que me dura cada una de estas fases, ¿sí? La primera fase, o fase 0, es la que en la cual nosotros hacemos la preparación de la planta madre, ¿sí? Vamos a tener que buscar la planta a partir de la cual iniciamos nuestro cultivo de tejidos, que se supone tiene alguna característica deseable que nosotros queremos propagar. De esta planta también vamos a buscar que tenga un buen estado nutricional y un estado fitosanitario adecuado, ¿sí? Ya que después tenemos que seguir todo en condiciones asépticas. Es muy importante que estas plantas crezcan bien, sanas, para lo cual en general se tienen en el invernáculo, donde yo puedo fertilizar, aplicar algún producto fitosanitario si lo requiere, regar periódicamente, de modo que la planta no sufra ningún tipo de situación de estrés. Bien, otra fase sería la elección del explante y el establecimiento del cultivo en estas condiciones de sepsia. Cuando yo voy a elegir el explante también me voy a fijar, en general, que sea un material lo más joven posible, porque va a ser una respuesta más rápida que si yo elijo un material un poco más adulto. Y el estado sanitario también, porque va a repercutir después en la respuesta cuando yo quiera sembrarlo in vitro. En general, cuando yo tengo ya elegida la planta madre y el explante, lo que tengo que hacer primero es una desinfección del material vegetal. Todo lo que yo voy a utilizar para la preparación del medio de cultivo, lo puedo poner en el autoclave y lo esterilizo. Pero el explante no lo puedo meter en el autoclave. Tengo que hacer una desinfección con distintos agentes químicos. Se suele usar alcohol y se suele usar lavandina. Y tengo que probar la concentración y el tiempo en el cual voy a sumergir este material, de modo que yo mate los microorganismos que son indeseables para esta técnica, pero que no me mate el tejido vegetal. Es decir, si yo logro tener la planta sembrada en el medio de cultivo, sin microorganismos y viva, ya logré pasar esta etapa, ¿sí? Que es una de las etapas más críticas. Suele pasar muchas veces que sembramos y que la desinfección quizás no fue la apropiada,
y todo el material se contamina, y bueno, eso tengo que tirarlo y empezar de nuevo. Y así me puede pasar varias veces hasta que yo pueda ajustar la desinfección del material. Bueno, si logro pasar esta etapa, que es una de las más críticas, después pasamos a la siguiente etapa. Bueno, acá lo que vemos son todas imágenes de la siembra del material en condiciones de esterilidad, todo dentro del flujo laminar. Bien, entonces, si logré que el desplante no se contamine y no se muera, paso a la segunda fase, que es la de multiplicación de brotes. Acá yo lo que voy a hacer es sembrar el material en un medio de cultivo que tiene más cantidad de citocininas que de auxinas, de modo de lograr esta gran formación de brotes que ustedes ven en las imágenes. Acá lo que yo tengo que tener en cuenta es que tengo que mantener y aumentar la cantidad de brotes para que esta multiplicación se haga por ciclos y yo pueda estar permanentemente multiplicando material, ya sea por la vía de regeneración que sea. No conviene la formación de callos en esta instancia, porque el callo, ser un tejido bastante particular, suele tener mutaciones, y acá, como a mí lo que me interesa es obtener clones, no conviene pasar por este estadio de callo. Y bueno, acá es importante, obviamente, para lograr esta multiplicación, el medio de cultivo y el balance de reguladores de crecimiento. Una vez que tengo estos brotes formados, lo que voy a hacer es también, bajo campana de flujo laminar, separar esos brotes y llevarlos a un medio de cultivo que le permita su enraizamiento. Ahí vamos a preparar un medio que en general va a tener una concentración de sales menor, en general diluido a la mitad, y vamos a cambiar el balance hormonal. Ya no va a tener tantas citocininas, sino que vamos a poner más auxinas que citocininas, de modo que esos brotes que yo formé en la etapa anterior enraicen en este nuevo medio de cultivo. Y después viene también otra etapa que es bastante problemática, que es la de aclimatación o rusticación. Acá lo que yo tengo que lograr es que esas plantitas que yo formé dentro de un tubo de ensayo y con condiciones tan particulares, las pueda llevar al invernáculo y al campo, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es una adaptación bastante paulatina, donde yo voy a ir cambiando las condiciones, por ejemplo, de irradiancia. En la cámara tenían irradiancia muy baja, tengo que ir aumentando esa irradiancia. Tengo que ir también disminuyendo la humedad relativa gradualmente, porque dentro del tubo de ensayo del frasco en general tienen un porcentaje de humedad bastante alto, y después tengo que pasar a una instancia donde esa humedad relativa es diferente. Sacamos la plantita del medio de cultivo y en general la ponemos en algún sustrato estéril, que también pasó por autoclave, en un vasito tipo de café, y le ponemos encima una bolsa de nylon a modo de cámara de humidificación, para que ese pasaje de condiciones tan diferentes sea lo más gradual posible, ¿sí? Acá suele haber muchas pérdidas también, porque nos pasa habitualmente que producimos las plantas in vitro y cuando después queremos pasar a esta instancia de rusticación para llevarlas al invernáculo, se nos muere un gran porcentaje de plantas. Por ejemplo, en el CEPROVE, uno de los problemas de rusticación más grandes que tenemos es con las orquídeas. Las orquídeas podemos multiplicarlas muy bien, pero cuando hay que pasar a esa etapa de rusticación, tenemos mucha pérdida de material, que todavía estamos tratando de solucionar. Bien, ¿por qué pasa esto? Y pasa porque en general las plantas que obtenemos in vitro son plantas que son muy particulares. Tienen hojas muy delgadas, tallos débiles, raíces que por ahí no son muy funcionales, y baja tasa fotosintética, y bueno, todo esto lo tenemos que revertir en un proceso gradual para que estas plantas puedan soportar las condiciones de ex vitro. Bien, acá lo que vemos en esta imagen es toda una secuencia de micropropagación de Raulis, de un Nothofagus.
y vemos que se parte. El desplante inicial es un segmento de tallo con 2 o 3 hojitas del crecimiento más juvenil que se pueda. Vemos la etapa de proliferación de brotes, ¿sí? Y después todas las demás etapas que vemos, todas tienen que ver con esta fase de aclimatación. Se va pasando por distintos envases, bandejitas, al invernáculo. En la imagen esta si pueden apreciar, las plantas están creciendo en el invernáculo, pero a su vez dentro de un túnel, de modo de mantener bastante alta la humedad relativa, hasta que después tenemos las plantas en condiciones de llegar a su lugar definitivo de plantación, ¿sí? Ahora, en un raulí, este proceso de micropropagación lleva bastante tiempo, mucho más que una zanahoria, ¿sí? Acá vemos otra imagen también de una secuencia de micropropagación de Melia cedrach, del paraíso gigante, donde se parte. Primero se busca en un huerto semillero semillas que se usan para tener plantines en el invernáculo. De estos plantines se obtienen meristemas y a partir de los meristemas se realiza el resto de la multiplicación. Y después, como otro ejemplo de micropropagación, tenemos el de arándano, donde también se ve el desplante original del cual se parte, que son secciones uninodales, y cómo se va pasando por las distintas etapas, ¿sí? De formación de brotes, multiplicación de esos brotes, el enraizamiento y finalmente la rusticación para llegar con las plantas en el campo, ¿sí? Es decir, esto se puede desarrollar en cualquier planta que nosotros nos propongamos, si ajustamos bien cuál es el desplante inicial, cuáles son las condiciones del medio de cultivo en cada una de las etapas, y bueno, y los tiempos de obtención de las plantas. Por esta metodología va a variar en función de muchas cosas, entre ellos de la especie en cuestión. Bien, acá había una comparación de costos, ¿sí? Entre micropropagación y después acá con otras técnicas de propagación vegetativa. Es decir, nosotros cuando vamos a hacer una micropropagación tenemos que tener en cuenta que necesitamos un capital importante para la instalación del laboratorio. Ese laboratorio tiene que tener un equipamiento característico y caro, sumamente caro, lo cual bueno, implica un costo inicial bastante elevado. El costo de la mano de obra también es importante porque es mano de obra especializada. El costo de los materiales no es barato, y menos ahora, porque la mayoría es todo precio dólar. Y bueno, algo que también me va a definir el costo es la característica del material, del comportamiento que tenga ese material in vitro. Si ese material se comporta relativamente bien y obtenemos las plantas en un tiempo reducido y de una forma bastante fácil, bueno, estos costos van a disminuir un montón. Pero si tengo plantas que tienen mucho problema en cada una de las etapas, que no enraizan bien o que tienen problemas en su aclimatación, todo esto me va a ir aumentando entonces los costos de la micropropagación. De todas maneras, muchas veces es la única vía o es la vía más recomendada de propagar plantas si yo comparo con otras formas de propagación vegetativa, como puede ser el enraizamiento de estacas, o los injertos, o los acordes, ¿sí? Con la micropropagación es posible propagar algunas especies que no se propagan en vivo, se necesita muy poco material de partida, el crecimiento es mayor porque el material sufre un rejuvenecimiento, se requiere poca área para el cultivo, como veíamos en esas cámaras que yo les mostré al principio, se elimina el efecto estacional y además también se limpia el material, ya que al cultivarlo en estas condiciones está libre de cualquier enfermedad que pueda provocar una bacteria o un hongo. Bien, y ahora, bueno, esto es todo lo que yo les quería comentar acerca de lo que es la micropropagación,
pero después es importante que sepamos que hay otras aplicaciones que no son tan comerciales, pero sí son sumamente interesantes. Como por ejemplo, bueno, el cultivo de meristemas, que cuando yo hago todo este protocolo de micropropagación, pero parto del meristema apical de la planta, ¿sí? El domo meristemático y un par de primordios, ese es mi explante original. Yo lo que me estoy asegurando es que esa planta que obtengo además esté libre de virus, lo cual es sumamente importante para un montón de variedades comerciales donde no hay muchas alternativas para eliminar las viroses. Bueno, otra cosa que también se mencionó hoy es en el tema de la conservación de germoplasma en los bancos de germoplasma. La posibilidad de cultivar in vitro el material me facilita mucho la conservación del material porque, por un lado, podemos reducir el espacio para la conservación, si lo comparamos con un banco de semillas, y a su vez tenemos dos técnicas que se utilizan mucho en los bancos de germoplasma, que son bajo crecimiento y crioconservación. En la conservación por bajo crecimiento lo que yo hago es disminuir, digamos, todas las cosas benéficas que yo le doy a las plantas. Por ejemplo, voy a disminuir la temperatura, voy a disminuir la irradiancia, voy a poner en los medios de cultivo menor concentración de nutrientes o de fuentes de carbono, de modo de reducir el crecimiento. Entonces, si yo le limito todas estas cosas, el plante va a crecer bastante menos y de esa manera me permite un almacenamiento a corto plazo. Y después tenemos la ventaja que podemos también crioconservar ese material y eso me permite un almacenamiento ya a largo plazo, ¿sí? En este sentido es importante que sepamos previamente cómo vamos a regenerar el material una vez que lo descongelemos, entre comillas, ¿sí? Pero bueno, estas técnicas se utilizan mucho. Bueno, otra de las aplicaciones muy interesantes del cultivo de tejidos es la producción de metabolitos secundarios. Acá, en realidad, no me interesa, como en el caso de la micropropagación, obtener un montón de plantas exactamente iguales, sino que acá lo que me interesa a mí es producir un determinado metabolito, ¿sí? La planta entera acá no me interesa. Lo que yo voy a hacer es cultivar el órgano que produce ese metabolito, por ejemplo, tallos o raíces, que los voy a tener permanentemente en cultivo, y voy a extraer el metabolito que ese órgano produce, ¿sí? Esto tiene obviamente fines farmacéuticos y se utiliza mucho también para cosmética, donde ya el objetivo es diferente. Acá no me interesa producir plantas, sino que el órgano produzca el metabolito que a mí me interesa, ¿sí? Ejemplos de metabolitos que se producen de esta manera son varios, por ejemplo el taxol, la maca, produce glucosinolatos y alcaloides, el ginseng, la remolacha, la salvia, ¿sí? Entonces acá pongo el órgano que produce el metabolito a trabajar, nada más. Y después extraigo ese metabolito. Bien, otra aplicación muy interesante es lo que tiene que ver con selección in vitro y variabilidad somoclonal. Acá lo que hacemos es, ¿se acuerdan que yo les decía que el callo tiene características tan particulares y crece en condiciones tan raras, podemos decir, que va a sufrir mutaciones? Acá a mí lo que me interesa es dirigir un poco esas mutaciones. Por ejemplo, en el CEPRODE se ha trabajado hace un tiempo en tratar de obtener resistencia a salinidad en plantas de eucalipto. ¿Cómo se hacía esto? A partir de plántulas de eucalipto se formaban callos. Y esos callos se ponían a crecer en medios de cultivo con concentraciones de sales cada vez mayor. Se supone que
parte de ese callo no va a soportar esas condiciones, que son muy estresantes, y van a morir, parte del callo se va a poner necrótico y se muere, pero podemos obtener algunas líneas celulares que sean resistentes y que sobrevivan a esas condiciones. Así que si yo a partir de ahí, de esa parte del callo que sobrevive, puedo regenerar una planta, tengo muchas probabilidades de que esa planta tenga alguna resistencia a estas condiciones de salinidad, ¿sí? En estos casos se busca trabajar a partir de células o protoplastos porque permite una mayor eficiencia, ¿sí? Y se disminuye la posibilidad de generar quimeras, porque no todas las células han mutado de modo de obtener esa resistencia. De la misma forma se trabaja mucho y estamos trabajando actualmente en tratar de lograr resistencia a metales pesados. En el INFIBE tenemos algunas líneas de trabajo que tienen que ver con la fitorremediación, es decir, utilizar plantas para limpiar suelos contaminados con metales pesados. Entonces, también nos propusimos estudiar qué pasaba con esas plantas in vitro, a ver si podemos obtener callos que sean resistentes a metales pesados y ver qué es lo que pasa, si ese callo absorbe los metales, los acumula, si a partir de ahí todas las células se mueren o algunas quedan vivas y podríamos regenerar plantas a partir de esas células que sobreviven. Bueno, eso es todo una línea de trabajo que estamos desarrollando actualmente utilizando un poco estas técnicas. Bien, y después otra cosa que, bueno, ya mencionó Fabián en la charla anterior, que tiene que ver con la mejora genética o la obtención de organismos genéticamente modificados, que no voy a entrar mucho en detalle porque él ya lo explicó, pero lo que es importante es que todo lo que se busca al realizar estas plantas tiene que ver con resistencias a herbicidas, a plagas, a enfermedades, o a mejorar las propiedades nutritivas y organolépticas de las plantas. Bueno, él ya lo explicó anteriormente, hay distintos métodos para obtener los organismos genéticamente modificados, ya sea con el uso de Agrobacterium tumefaciens o a partir de biolística o electroporación de protoplastos, pero lo importante es que cuando nosotros modificamos genéticamente, modificamos una célula. Esa célula hay que multiplicarla y después, a partir de esas células que tenemos modificadas genéticamente, tenemos que regenerar las plantas que van a ser las plantas transgénicas. En esa regeneración de plantas es donde entra en juego el cultivo in vitro. Y actualmente, hablando con gente que trabaja en estos temas, la modificación, introducir el gen de interés y obtener esa célula genéticamente modificada, no es lo más complicado en este momento, sino que el cuello de botella está en, a partir de esa célula modificada, obtener la planta genéticamente modificada. Es decir, donde entraría en juego el cultivo de tejidos de estas, en principio, bueno, de estas células para después obtener la planta genéticamente modificada. Es decir, ahí hay mucho tema para trabajar porque no es tan fácil esta etapa de regeneración de plantas, ¿sí? Bueno, y ya terminando, porque creo que se hizo bastante largo, acá yo también en la presentación puse un par de libros que son interesantes para el que le guste el tema. Plantas de probeta, lo pueden encontrar en la página del CEDICI, y fue hecho por personas que trabajaron en el CEPRODE. Y después hay otro que es muy interesante, un poco más complejo, pero que al que le gusta el tema se lo recomiendo, que es Biotecnología de Mejoramiento Vegetal, que es de Ediciones Químicas. Bien, con esto yo más o menos ya cierro la charla y los escucho por si tienen alguna pregunta, algún comentario para hacer.
Bueno, muchas gracias, Marcela. Si te parece, antes de pasar a las preguntas, una compañera, Melina, puede contarnos cómo llegó a participar de la pasantía y así animarnos a sumarnos a estos espacios. Y también agradecerte por ayudarnos a sumarnos herramientas y explicarnos cómo funciona el laboratorio. Si te parece, Melina, ¿y querés arrancar? Hola, buenas tardes. Voy a prender la cámara si no es tan fría la conversación. ¿Cómo andan? Bueno, les cuento. Yo el año pasado, no el anterior, bueno, primero Melina es mi nombre, me anoté en la facu para hacer un curso de propagación vegetativa. La verdad que me anoté de casualidad, no tengo 35 años, hice otra carrera que no tiene que ver con la ingeniería ni con las plantas, si bien siempre sentí un vínculo muy profundo con las plantas, y me anoté en el curso de casualidad, y bueno, ahí conocí la facu, en realidad el curso es en el INFIBE, conocí varios profes de la facultad y el ambiente, me gustó muchísimo, me sentí súper cómoda, y en una de las últimas clases, bueno, tuvimos 2 encuentros con Marcela Rusiti, donde ella nos contó lo que se hacía en el CEPROVE, y la verdad que me encantó, sentí, mi anécdota, mi humilde anécdota va a ser poco científica y muy espiritual. Sentí que era un lugar muy, muy bello, me emocionó mucho, me encantó lo que se podía hacer, me encantó que la facultad tuviera un espacio tan comprometido, si bien nunca, ni siquiera sabía que existía este tipo de, de cosas que se hacían, digamos, y bueno, me ofrecí para trabajar ad honorem en el espacio, dije, la verdad que me encantaría habitar este lugar. Bueno, después hubo varias personas que me ayudaron en el proceso, me propusieron que me aceptaban, pero que en realidad lo que sería correcto es que yo sea alumna de la facultad, digamos, para poder habitar en ese espacio. Bueno, y así fue que me inscribí en la facu. Sinceramente no tenía pensado usar la carrera, me anoté solamente para poder estar en el laboratorio y colaborar desinteresadamente con el proyecto, porque pensé que por ahí Marcela me contaba que, bueno, esto que ella comentó de las orquídeas, en ese momento había varias orquídeas que no había nadie que pudiera encargar trabajo y se estaban muriendo, entonces a mí eso me conmovió mucho, me llegó mucho, y dije, bueno, por ahí puedo venir y dar una mano para colaborar con esta situación, que no se mueran, digamos. Bueno, y así fue, que insistí, y bueno, como les contaba, me inscribí en la facu, sin intenciones de hacer la carrera, pero bueno, tenía que hacer sí o sí el curso de ingreso para ser alumna, y cuando hice el curso de ingreso me cambió por completo la realidad, me encantó la facultad, el ambiente, los compañeros y compañeras, los profesores, me enamoré del lugar realmente, y la anécdota que por ahí está buena compartir en este cachito, es que cuando yo hice el curso de propagación vegetativa, Marce nos compartió que había que fue la historia también que a mí me conmovió mucho, que había un chico que hacía 30 años, estaba estudiando biología, y se había acercado el CEPROVE a la facultad, comentando que él tenía ganas de trabajar con orquídeas, a ver si la facultad le podía dar un espacio para que él pudiera desarrollar ese aprendizaje dentro del CEPROVE en propagación in vitro. Entonces, bueno, la facultad le dio ese lugar, él estuvo aproximadamente, espero no equivocarme con los números, aproximadamente 5 años trabajando en la facultad, aprendiendo, realizando el aprendizaje con orquídeas, y bueno, después decidió seguir su camino, se abrió un laboratorio privado, y a mí me pareció muy hermoso que la facultad pudiera tener esa apertura,
para que uno no, o sea, no es solamente pasar por la carrera y nada más, sino que realmente podés hacer un camino de un aprendizaje profundo y encontrar lo que realmente te gustaría hacer en tu vida, ¿no? Como un proyecto personal, me pareció muy hermoso. Y bueno, y resulta que yo empecé a trabajar con Marce en una pasantía, con Marcela Rusiti, el año pasado, y bueno, este chico que les contaba, que se llama Damián, tiene hace 20 años una biofábrica de orquídeas en Citibel, puntualmente Phalaenopsis, que es una orquídea epífita, y necesitaba justo la técnica del laboratorio, se tenía que ir, así que necesitaba alguien que estuviera trabajando ahí, y se acercó al CEPROVE a preguntar, y bueno, estoy trabajando ahora ahí en el laboratorio de Damián, que fue como la historia que a mí principalmente me conmovió, y no, o sea, como anecdóticamente contar que es muy posible que las cosas suceden, que la facultad hay que habitarla, que hay un montón de espacios hermosos, amorosos, que los profes están súper dispuestos para que podamos encontrar nuestro camino, y que la verdad he estado en otras carreras y no he encontrado un lugar de pertenencia tan amoroso como en esta facultad, así que más que nada compartir desde ese lugar que nada, que es un lugar que es para todos, para todas, y que está la predisposición para poder transformarnos todos juntos y juntas. Así que bueno, mi humilde aporte. Bien, buenísimo. Muchas gracias, Mel, y gracias, Marce. Ahora, si quieren, abrimos el espacio a preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Bien, yo aprovecho y hago la mía. Marce, si vos tuvieras que recomendar alguna de las técnicas que compartiste para arrancar a trabajar en cultivo in vitro, ¿cuál sería? Y mira, si vas a empezar a trabajar, yo creo que lo más fácil y lo que te puede incentivar más a trabajar es la micropropagación. Eh, es, en realidad vos empezás a trabajar, tenés esas etapas donde yo les decía que por ahí son más difíciles, por ejemplo la primera etapa, donde tenés que lograr que no se contamine el material, suele ser a veces decepcionante porque sembrás y se contamina, sembrás y se contamina, pero una vez que lográs establecer el cultivo, bueno, después ya es bárbaro cómo la planta empieza a multiplicarse en función de cómo vos modifiques ese medio y esas condiciones. Entonces, como para empezar, es una de las técnicas más fáciles, y siguiendo como un librito y una receta de cocina, se puede obtener respuestas reinteresantes de la mayoría de las plantas. Después, por ejemplo, esto que estamos haciendo con Melina, de tratar de ver si los callos son resistentes a metales pesados, para partir de ahí pensar en plantas resistentes y todo eso, es un desafío muy grande. Con Meli empezamos el año pasado a trabajar, y trabajamos con dos especies forestales nativas, Sesbania virgata y Sesbania punicia, y logramos una micropropagación durante, estuvimos todo un año laborando, pero bueno, obtuvimos la micropropagación de la especie y ajustamos bien cuál es el medio y cuál es el explante apropiado para la obtención de los callos. Así que este año ya nos habíamos puesto a trabajar para tratar de cultivar los callos en concentraciones crecientes de metales y todo eso, bueno, y nos agarró este tema de la cuarentena, pero bueno, ya vamos a seguir. Pero la verdad que fue un trabajo muy lindo que empezó como una pasantía para Melina, para que ella aprenda, y ya lo tenemos escrito y todo, como para ver si lo podemos publicar en algún lugar, porque nos dio unos resultados súper interesantes. Así que está bueno porque motiva mucho elaborar así. Ah, buenísimo. En el término de un año pudieron obtener los resultados esperados para el protocolo, ¿no? Sí, sí.
quedamos con las plántulas enraizadas in vitro. Nos faltaría la etapa de rusticación, Claro. que bueno, hasta ahí llegamos y se cortó todo, pero bueno, apenas se pueda vamos a empezar otra vez con eso. ¿Se hacen pasantías con este tema o...? Bueno, en realidad yo siempre cuando les cuento de estas cosas a mis alumnos de fisiología, siempre les digo que tanto el INFIBE como el CEPRODE son lugares que están abiertos para que ustedes aprendan. La idea es que el alumno se acerque y haga su experiencia ahí, en lo que quiera. Podemos pensar en alguna planta que sea de interés para ustedes, o alguna que tengamos nosotros en marcha, pero siempre la idea es que los alumnos se acerquen y metan mano, ¿sí? Que empiecen a hacer cosas, que hagan medios, que prueben, que siembren. Así que pasantías, trabajo final, siempre estamos abiertos para esas cosas, que es, bueno, el fin último de cualquiera de las instalaciones de la facu, ¿no? Que la aprovechen ustedes. Yo te quería hacer una Gracias. pregunta vinculada. ¿Cómo es que se eligen los proyectos, o si hay proyectos, y si siempre están de la mano de la universidad, o también hay para laboratorios Bueno, a o ver. privados, algo así? En realidad, nosotros no trabajamos en este momento con ninguna vinculación con emprendimientos privados. Esto de Melina, por ejemplo, surgió un poco de casualidad, porque pudimos ser el nexo, digamos, para que ella empiece a trabajar ahí. Nosotros desde la Facu sí tenemos un montón de proyectos. Hay proyectos que son subsidiados por la universidad, que nos dan mucho dinero, pero con ese dinero se pueden comprar los insumos necesarios para poder desarrollar estas cosas. Después, bueno, las pasantías se hacen dentro del marco de estos proyectos institucionales. Y después, bueno, las tesis de grado también, en general nosotros tratamos de incorporarlas a algún proyecto en marcha para contar con el insumo necesario para que ustedes puedan trabajar. Después, bueno, la facultad también les da a los alumnos un dinero para que puedan terminar su tesis, que eso tiene más que ver en general con ya la producción escrita, ¿no? Que tengan el dinero necesario para hacer sus copias de sus tesis, y no tanto para insumos, que eso se saca en general de proyectos que nosotros tenemos, donde el dinero proviene en general de universidad. No sé si te contesté lo que preguntabas. Sí, muchas gracias. Era eso. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Entonces, Marce, Si yo no, te consulto. La línea de trabajo actual de ustedes es la producción in vitro de especies, pero con objetivos a futuro de restauración o de fitorremediación, ¿no? Sí, en realidad yo tengo, bueno, mis líneas de trabajo en el INFIDE, y dentro del INFIDE trabajamos con estrés, tanto biótico como abiótico, de plantas, eh, no solo de especies forestales, trabajamos más con hortícolas, y ahí, bueno, estudiamos dentro de estas plantas qué le pasa en situaciones de estrés hídrico, estrés por salinidad, estrés por metales pesados, ya que, por ejemplo, el cobre es uno de los metales que más se agrega como insumo. Recordemos que
el caldo bordelés está hecho a base de cobre, ¿no? Que se utiliza como fungicida desde hace un montón de tiempo. Entonces, bueno, empezamos a estudiar las respuestas de las plantas ante distintos tipos de estrés. Cuando estudiamos con el cobre, bueno, a mí me gustó mucho esa línea, y de hecho, bueno, yo hice mi proyecto de doctorado trabajando con la parte de metales pesados, el estudio de el estrés que provoca el metal pesado en el crecimiento de la planta. Y ahora actualmente hay un ingeniero agrónomo, Matías González, que está haciendo su doctorado, financiado por CONICET, con el tema de metales pesados y la selección, digamos, de plantas nativas, tanto herbáceas como arbóreas, que sean resistentes a distintos metales. Estamos viendo algo de cobre, estamos viendo zinc, cadmio, de modo que puedan ser propuestas para programas de fitorremediación. Entonces, a partir de esa línea, decidimos unir, digamos, la parte de cultivo de tejidos con esa línea que es bastante nueva y que a mí me gusta mucho. Entonces empezamos a probar a ver qué pasaba in vitro con estas cuestiones, ¿no? De poner las plantas o los callos en concentraciones crecientes de metales y, bueno, y ver qué es lo que pasa, estudiar un poquito eso. Así que esto de CEPRODE es una línea que se desprende un poco de las líneas de investigación que yo tengo en el INFID. Bueno, si nadie tiene alguna otra pregunta, podemos ir cerrando la charla y agradecer a Marcela y a Fabián por sumarse y por aclararnos nuestras dudas y todo. Y también nada, considerar la historia de MEL como una iniciativa, si es que nos interesa algún área de la investigación o participar de alguna pasantía, saber que podemos acudir y apoyarnos en la facultad. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta más, como para cerrar. Si no, ya. Bueno. Creo que alguien pidió la mano, levantó la mano, ¿no? No, está levantada desde hoy. Ah, listo. Quedó así. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, gracias. Nos estamos viendo. Chao. Hasta Muchas luego. gracias.